pani tichiri. Haz que lo kipanay, takanitaki. Quiero que vaya a Askir kipanaya tichiri. Oleki, kallanta ñani, aymari tukami. Sufijos, supone que atintastan. Una hishta nagayotki. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Ya. ¿Cómo serán que ponían? Y acaso fijo aquí. Uñihasi kutaja ya, están viendo, ¿no ve? Isa. Ya, vale. A ver, ¿acaso fijo aquí? Hat. ¿Ya? ¿Acaso fijo ha? Verbal o como actúa. Verbal. Se utiliza en primera persona. Pero en tiempo lejano. Tiempo lejano. A ver, Sañan, Munaña. Munaña es querer, ¿no ve? Verbo querer. Sí. Ahora quitamos el infinitivo y le ponemos that. Y la terminación, wa. Munatatua. ¿Qué significa eso? Soy querido. He querido. Ah, ya, He mira, sido por ejemplo. querido. He sido querido. Querido. O puede ser yo había querido. Pero está refiriendo a tiempo lejano. Sí, o sea, pasado lejano en primera persona. Pero alguien dijo también, una tatua también puede ser soy querido. ¿No ve? Pues tal vez va a depender, pero en este caso estamos refiriendo a tiempo lejano. De copa el agua quema. A ver, ya caraca, a ver. Tocoño. Tocoño es bailar, ¿no ve? Entonces, aquí tocota, tocota, Chocotatua. tatua. Entonces, igual, ¿no? Yo había Bailado. Bailado. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. Ustedes. Machar. Ya, machaña. Machaña. Entonces, quitamos la ñam. Machatatua. Yo había tomado, ¿no ve? O farreado, no sé, ¿no ve? Yo me había emborrachado, sería. O yo me había emborrachado, ¿no ve? Machatado. Y acá, Saucasiña. ¿ya? Saucasitatua. Saucasiña. Esto es bromearse, hacer chiste, ¿ya? Saucasiña. O samcasiña, has dicho. Saucasiña, ya te chiri.
Esto, ¿no ves lo que estoy escribiendo? ¿No ves? Hisaya tichiri. Ya. Entonces, igual, quitamos el ña. Aquí está con el sí recíproco más, ¿no? Pero no pasa nada. Igual conjuga. Saukasitatua. Entonces, esto, por ejemplo, yo incluso dice, yo me había bromeado, ¿no? ¿Recuerdan de este sí, no? Cuidado, cuidado. Los Vale, a ver, y acá. Con Sam Casiña también daría Yatichiri. Sí, samkasiña. Esto es Casi soñar, tatua. ¿ya? Entonces vamos a decir Sam casi tatua. casi tatua. Entonces, yo me había Soñado. soñado. Listo. Con ampis. Ijutatua. ¿Perdón? ¿Hijuña? Hoy día. Cuña Mañana tarde. Hijuña. Quitamos la ña. Ponemos tatua. 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 Yo había corrido. Corrido. Listo, muy bien. Entonces, eso, ¿no? Tiempo lejano en primera persona. ¿Cuándo sucede eso? No sé. Cuando estamos mirando fotos, ¿no? Entonces, ahí, no sé, con muchos, pues ahí vemos, ¿no? Y resulta que nuestras fotos que habíamos bailado, habíamos jugado, habíamos corrido, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, ¿no? Cuando recordamos algo de tiempo lejano pasado. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Palikio yatichiri. Después. Otro. Trata. Esto es igual verbal, pero de segunda persona. Segunda persona igual tiempo lejano. Ejemplo, el munaña igual. Munaña. Entonces igual quitamos la ña, el infinitivo, y colocamos tata. Y pongo la agua. Entonces estoy diciendo munatatawa. ¿Ven? Estoy diciendo tú habías querido. Querido. Munatatawa. Tú habías querido. A ver, tocoña también. A ver, tocoña. Quitamos el infinitivo y ponemos tatawa. Entonces yo estoy diciendo, tú habías bailado. A ver, yaka, humanaka. Hachatatawa. Ok. Hachaña. Quitamos la ña. Ponemos tatawa. Estamos diciendo, tú habías llorado. ¿Yakaste? Mukiña. Ok, Mukitatawa. muquiña. Muquiña es oler, ¿no? Entonces, Hisaya ahí está, mukitatawa. Tú habías olido. Yaka. Yaka, yaka. A ver, ¿qué es? Aljaña. Aljaña. Vender. Alja tatawa.
Tú habías vendido. Y acá, Maita, a ver. Anataña. Anataña. Tatawa. Anatatawa. Tú habías jugado. Waliki haya, hana haya. Waliki uyatichiri. Panawa. Waliki. Hanao yatichiri. ¿Ya? Y otro también con la terminación, ¿no? Tatan. Esto es igual verbal. Cuarta persona, ¿no? Igual tiempo lejano. Ejemplo, no sé, igual munaña. Munaña. Quitamos el naña. Muna. Tatanua. Esto es nosotros. Habíamos querido. A ver, ya, Kaumanaca, a ver. Al año. Quitamos el infinitivo. Colocamos tatanu. Nosotros habíamos comprado. Y acá, Kumanaka, a ver, Tatanipam. Con el verbo guatiña yatichiri. Waqtaña, ¿ya? Waqtaña es invitar, regalar, ¿no ve? Quise yatichiri. Quitamos la ñam. Tan. Waqtatanua. Nosotros habíamos regalado. Ya está. Hachatatanwa. Ok, cachaña. Damos la ñam. Tatanua. Esto significa habíamos llorado. ¿Ya casté? Utachaña. Ok, chaña. Esto es techar, ¿no? Isa ya te Tanua. Nosotros habíamos techado. A ver, Maitamcha. Pelpaña. Ok, pelcaña. Pelcatatanua. Nosotros habíamos escrito. Walik. Listo. ¿Kanagaya? Waliki Hanao ya te chere. Ya, Walik. Chafiakarakak. Hapta humanagaj. A ver. Taki, ¿kunasa caso fijo? Aquí es. Destinativo, ¿no ve? Significa para, ¿no ve? Ejemplo. Juma, ¿qué es Juma? Tú. Tú, Jumataki, Para ti. para ti. Cuna, ¿qué es cuna? ¿Qué es? ¿Qué? ¿No ve?
y pongo kunataki, ¿qué estoy diciendo? ¿Para qué es? ¿Para qué, no ve? Ya pregunta, ¿no? Uta, ¿qué es uta? Casa. Casa. Tataki. Para la casa. Para la casa. PC, ¿qué es PC? Gato. Gato. Isitaki. Para el Para gato. el gato. Gato. Ya, a ver, humanakcha. Uyuataki. Ok. Uywa, animal, ganado, ¿no? Sí. Listo. Yatitaki. Yatitaki, ¿qué sería? Se sabe nomás. Para saber. Para saber sería, ¿no? Sí. Ya. Tatahataki. Ok, tata, papá, ja, mi papá, taki. Para mi papá. ¿Dejaste? Anuhataki. Anu, perro, ja, mi perro, taki. Para mi perro. ¿Ya dejaste? Yatichiri. Sí. Mahiski. Ukayatitaki. Hanis payatiñataki. Ah, ya, podría ser. Yatiñataki. También significa lo mismo. ¿Ya? ¿Ya dejaste? Maytampa, a ver. Hiwasataki, Yatichiri. Ok, Hiwasa, nosotros, Taki, para nosotros. En todo esto, básicamente es destinativo, ¿no? Cuando decimos para nosotros, ¿no? Estamos exigiendo algo para nosotros, ¿no? Hiwasataki. Estamos haciendo. Yatichiritaki. Ok, entonces, Para el profesor. es destinativo, ¿ya? En todos. ¿Ya? Walekiu. Hanaha ya. Hanaski Yatichiri. Anawa. Ya. Walik. Yakaraki. Tama. Sufijo tama. Esto es verbal. Tercera persona. En este caso va a ser segunda y tercera persona, ¿ya? Y tercera persona. Puede ser para persona u objeto, ¿ya? Ejemplo. Untaña. ¿Qué es untaña? Mirar. ¿Ah? Es Es Conocer. 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 conocerle, sí, o sea, Conocer. Quitamos el aña. Unt, queda, ¿no?
Edición vocálica, ponemos wa. Untamwa. ¿Qué estoy diciendo? Te conoce. Te conoce. Churaña. ¿Qué es churaña? Darle. Dar. Ahora quitamos el aña. Quitamos o ponemos el tama con edición. Ponemos wa. Churtamwa. Churtamwa. ¿Qué estoy Te diciendo? dio. Te Te dio. da. Te dio. Te dio, ¿no ve? ¿Ya casti? Uijaña. Unjaña. Esto es ver. Quitamos el aña. Tamwa. Te ha visto. Y acá. Y acá. Aparaña. Aparaña. Hisa yatichiri. Apartanwa. Aparaña, quitar. ¿No ve? Hisa. ¿Sí? Quitamos el aña. Apar. Tamwa. Te ha quitado. Sí, puede bajarlo un poquito, por favor. ¿Qué? Mira, vaya, estoy queriendo orinar, pero estoy moviéndome de acuerdo. Y acá. Apaguen su micrófono, por favor. Y acá estoy. Arjataña. Ok. Arjataña. Quitamos el aña. Tamwa. Arjatamwa. Te ha defendido. ¿Casti? Montanwa. Munaña. Munaña. Montamwa. Te quiere, ¿no? Sí. Te quiere. Y acá. Te parlaña. Partanwa. Parlaña. Partamwa. Te está o te habla, ¿no? Sí, te está hablando. Ahí tampa, a ver. Uña chayaña yatichire. Uña chañaña. Esto es mostrar, ¿no? Señalar. O señalar también. Quitamos el aña. Tamwa. Te está señalando. ¿Vale? ¿Qué haya? ¿Cana haya? Janawa. Janao yatichire. Ya. Ya, contactado. Tan. ¿No ven? Sufijo verbal. Cuarta persona. ¿Ven? Tiempo presente, ¿no? Munaña, ¿no? Quitamos el aña. Montanwa. ¿Qué está diciendo? Nosotros queremos. Queremos. Muy bien. Y acá. Saraña. ¿Qué es saraña? Ir. Ir. Sartanwa. Hemos ido.
¿O vamos? Nosotros vamos, tiempo presente. Yaka. Payaña. Ok. Payaña. Quitamos el aña. Paitanua. Nosotros cocinamos. Nosotros cocinamos. Yaka. Amtaña. Ok. Montaña. ¿Qué significaría? Oh, perdón. Quitamos el aña. Amtanua. Nosotros hemos recordado, o recordamos, ¿no? Sí, nosotros recordamos. Nosotros recordamos. Aruña, Yatishiri, con el aruña. ¿Ya? ¿Qué significa aruña? Aru, de hablar. Ya, pero... De voz. Arusiña sería, ¿no? Arusiña, claro. Arusiña. Arustanua. Nosotros hablamos. Mayampa, a ver, ya acá. Yatecaña. Jocostanua. Ya te caña. Quitamos el año. Ya te tanua. Nosotros aprendemos. Coco, dicen, ¿no? Coco, cocina. Coco es mi merienda, fiambre, ¿no? Tanua. ¿Qué estoy diciendo? Nosotros bailamos. Coco, merienda, hemos dicho, ¿no ve? Fiambre, ¿no ve? Nosotros estamos fiambrando o nosotros fiambramos, ¿no ve? Tiempo presente. Kunampis. ¿Quedó claro? Hanapi. Waliki Yatishiri. Tanagua. Yatishiri, una Claro. consultita. Sí. Con la última palabra la palabra es coco. Sí. Esa es la palabra. Sí. Que es fiambre, ¿no? Sí. Ah, ya. Yus pajarpa. Walikium. Ya. Maitampi. Sufijo taqi. Este sufijo es nominal y es aumentativo. Aumentativo. Ejemplo. Voy a poner kaya. Kaya. ¿Qué significa kaya? Aquello. ¿Ya? Aquello. Edición vocálica. Aquí voy a poner un sufijo que es cha. ¿Ya? Kaicha. ¿Qué está diciendo kaicha? Creo que hemos visto sufijo, ¿no? ¿Qué significa kaicha? Se han olvidado. Comparativo, ¿no ve? El cha, ¿no ve? Haniu yatipti yati. Pero hemos aprendido. Armasiptua. Camisa armas y patas, ¿ya? El sufijo
comparativo, ¿no ve? Kaicha está diciendo de ese tamaño, ¿no ve? Ahora, voy a poner aquí taqi. Kaicha taqiwa. ¿Qué estoy diciendo? Grande es. De ese tamaño es. ¿Cómo es aumentativo? Es muy grande. Kaicha taqiwa. Sí, más o menos, ¿no? Va a ser... ¿cómo podemos Así traducir? tan Más grande es. grande. Más grande Muy es. grande es. Kaicha taqiwa. Es muy grande, ¿sí? Es muy grande. Es muy grande. Kaicha taqiwa. ¿No ve? Ya, a ver. Acá, ¿qué es acá? Esto. Esto o esta. Entonces, de la misma forma, ¿no? Ak, cham, taqiwa. Ya taqiwa, ¿no? Igual va a ser, ¿no? Es muy grande o es enorme, ¿no ve? Aumentativo, ¿ya? ¿Ya? Una vez para saber. Este es muy grande. A ver, esto van a buscarse ahí más ejemplos, ¿ya? Ya, Tichiri, una consultita. Sí. Entre las dos palabras, ¿tienen los dos el mismo significado? ¿Es muy grande y es muy grande? ¿O sería el acá, sería este es muy grande o no? Ah, sí, podría ser. Como es por distancia, entonces sería Kaya, sería aquel es muy grande. Exactamente, sí. Sí, sería así. Para que se... Porque estamos con Kaya, ¿no? Aquel es muy grande. Este es muy grande. ¿Ya? Vale, que Humanaka takta pata, ¿ya? Upau chatakiwa. Pauk chatakiwa. Ah, pero aquí no es taqui, ¿no? Taqui tiene que ser. Con Q. Ay, ok. Ya, ustedes van a complementar, ¿ya? Más ejemplos, ¿ya? Ukar churtu kueñan, ¿ya? Saman yuruji churuk. Taqen, walik para pata, ¿ya? Kisen kam, taqen. Kisin kama ya Kisin kama ya tichiri. Dios bajar, ya Tichiri, sin cama. Taqen.